Síndrome de Hermansky-Pudlak, HPS. Además de los anteriores, existen otros tipos de albinismo oculocutáneos, mucho menos frecuentes, en los que la disminución o ausencia de pigmento en piel, pelo y ojos se manifiesta de forma combinada con otros síntomas, dentro de síndromes más complejos. Es el caso del síndrome de Hermansky-Pudlak, HPS, muy raro en la población en general, con una prevalencia que oscila entre 1 de 500.000 y 1 de 1 millón, con excepción de Puerto Rico, en donde, debido a un efecto fundador, el subtipo HPS1 representa el tipo de albinismo más común, detectado en aproximadamente 1 de cada 1.800 personas. El efecto fundador se explica por la aparición espontánea de una mutación en un gen en una población en un momento determinado de la historia. Debido a la geografía del lugar, que puede limitar los movimientos de la población, por ejemplo, el convivir en una isla, y a determinados porcentajes de consanguinidad, las parejas se establecen entre individuos genéticamente relacionados, acaba expandiéndose y aparece en muchos individuos de esa misma población. El HPS, además de las características propias del albinismo oculocutáneo, problemas de pigmentación y de visión, se manifiesta adicionalmente con hemorragias, problemas respiratorios, debidos a fibrosis pulmonar, el problema más grave y discapacitante, desgraciadamente habitualmente con consecuencias fatales, y digestivos, y que puede causar la muerte temprana, menor a 40 años, de las personas afectadas. La aparición de hemorragias frecuentes y o hematomas subcutáneos en niños con albinismo oculocutáneo debe hacer sospechar de un posible diagnóstico de HPS o CHS. Existen por lo menos 10 subtipos de HPS, HPS1 a HPS10, asociados a mutaciones en otros tantos genes. Todas estas proteínas están implicadas en la formación y tránsito de los orgánulos subcelulares relacionados con los lisosomas, como son los melanosomas, donde se sintetiza y acumula la melanina, lo cual explica sus efectos tan variados en distintos órganos, efectos pleiotrópicos, sindrómicos. Además de las células pigmentarias, resultan afectadas las plaquetas y, en general, diversos tipos celulares del sistema inmunológico. Los subtipos más graves son HPS1 y HPS4, que además de las características clásicas del albinismo oculocutáneo, presentan hemorragias por problemas de coagulación debidos al fallo de la función plaquetaria y pueden presentar fibrosis pulmonar y colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn, inflamación del estómago y del tracto digestivo, de los intestinos. Los genes HPS1 y HPS4 codifican para proteínas que forman parte del complejo BLOC3, implicado en la formación de unos componentes celulares llamados lisosomas, al que pertenecen también los melanosomas. La fibrosis pulmonar es la complicación más grave que puede aparecer en personas con HPS1 o HPS4 y suele debutar a los 40 a 50 años de edad, aunque a veces se presenta en edades más tempranas. Por el momento no hay curación y tiene por lo tanto consecuencias fatales. Existen algunos medicamentos que, si todavía persiste una cierta función pulmonar, pueden retrasar el deterioro irreversible de los pulmones. Finalmente, el único tratamiento posible para evitar la muerte de la persona afectada es el trasplante de pulmón. Los subtipos HPS3, HPS5 y HPS6 son más leves y codifican para proteínas relacionadas con el complejo BLOC2 de formación de lisosomas, de ahí que los síntomas también lo estén. El subtipo HPS3 también es característico de Puerto Rico, donde alcanza una prevalencia de 1 de 4.000. La mayoría de los pocos casos conocidos de HPS6 se describieron en una tribu beduina de Israel. En estos 3 subtipos, las complicaciones adicionales a las propias del albinismo oculocutáneo son las hemorragias, los hematomas subcutáneos en tejidos blandos, los sangrados posquirúrgicos, epistaxis, sangrados nasales, tras una herida o tras una extracción dental, o las menstruaciones muy abundantes en las mujeres. Pueden presentar una reducción de la función renal y,
En algunos casos, colitis granulomatosa, inflamación del tracto digestivo. En los subtipos HPS3, HPS5 o HPS6 no aparece la fibrosis pulmonar. El resto de subtipos de HPS, HPS2, HPS7, HPS8, HPS9 y HPS10 son mucho más raros y en general hay muy pocos casos descritos, por lo que conocemos relativamente poco de sus posibles manifestaciones clínicas. El subtipo HPS2 difiere de los demás porque los pacientes presentan, además, inmunodeficiencia, con una mayor sensibilidad a las infecciones causadas por una neutropenia, número reducido de glóbulos blancos neutrófilos, congénita. El trasplante de médula ósea puede plantearse como tratamiento en pacientes HPS2 graves.